Masejet Babakamad Afsamejbaba Mudalev 66a, 12 líneas de arriba para abajo. Dice la Gemara Amar Rabba, Shinui Kone Ktiva Betanina. Ktiva, Veshidet Agezela Sher Gazal, Matar Mundo Mara Sher Gazal, Imken Sher Gazal Yahazir, Vimlav Daim Bealma Beishalume, Tanina, Hagozel, Etzim Vasam, Kelim Tzem Vasam Begadim, Meshalem Keshat Agzela. Inami lo explica, lo Hchetzevao Patur, Alma, Shinui Kone. En esta primera parte, Rabba nos dice lo siguiente. Como vimos en la clase anterior, hay una halajá que nos enseña que Shinui Kone. Es decir, si Reubén tiene un objeto y Shimón roba ese objeto de Reubén, y después de que Shimón robó el objeto, hubo un Shinui en el objeto robado, hubo un cambio, la halajá es que Shinui Kone. El cambio causa que Shimón adquiera lo que robó. ¿Y qué implica eso? Eso implica que a pesar que normalmente un ladrón debe regresar al dueño original el objeto robado, en este caso, ya que hubo un Shinui, Shimón lo adquiere y por ende no es necesario que Shimón regrese el objeto robado a Reubén, al dueño original, sino únicamente debe regresar el valor monetario del objeto robado, pero no el objeto en sí. Esta es una halajá que vimos en la clase anterior. Viene Rabba y nos dice, quiero que sepas que esta halajá tiene una fuente en la Torá y en las Mishnayot. En la Torá, ¿dónde lo vemos? El pasuk dice, Ve'eshivet hagezela asher gazal, lo cual significa, el ladrón regresará lo robado que robó. Aparentemente está muy repetitivo, que robó al final está extra. ¿Por qué me tiene que decir que robó? Suficiente que me diga, Ve'eshivet hagezela, el ladrón regresará lo robado. ¿Por qué me tiene que decir que robó? Para enseñarte que mientras que el objeto está como el momento intacto, como el momento que se robó, o sea, sin cambio, ahí es que debe regresarlo. Pero si ya hubo un cambio desde el momento que lo robó, ahí no hace falta que lo regrese. Y eso es lo que nos dice el versículo, Veshivet hagezela asher gazal, debe regresar lo robado que robó, o sea, cuando está como el momento que robó. Pero si no, si ya hubo un cambio, no hace falta que lo regrese el objeto en sí, sino nada más el valor monetario del objeto. Entonces aquí vemos que es Shinui Kone. De aquí en la Torah vemos que es Shinui Kone. ¿Cuál es la fuente de las Mishnayot? Dice Rabba, 2 Mishnayot tengo. La primera es una Mishnah que vamos a ver más adelante, página Tzadik Gimel Amud Bet, 93b. Dice ahí que pasa un gazlán, un ladrón que robó madera y después de que robó madera hizo utensilios de madera. O robó lana y después de que robó la lana hizo ropa. Nos dice la Mishnah, debe pagar, ¿sí?, según el valor del momento que robó. O sea, lo que tiene que regresar al dueño original es el valor monetario en el momento que robó. Y no es necesario que regrese lo que robó. ¿Por qué? Porque ya que hubo un cambio, ya que hizo un cambio, de madera lo convirtió en utensilios o de lana lo convirtió en ropas, pues lo adquiere y por ende no es necesario que regrese eso en sí, sino nada más el valor como dijimos antes. Aquí tenemos una prueba de la Mishnah, que Shinui Kone. Una segunda Mishnah que también vemos lo mismo, es una Mishnah Masejet Julin, página Kuf Lamed He, 135a. Esa Mishnah nos habla sobre Reshit Hagez. ¿Qué significa Reshit Hagez? Hay una mitzvah que una persona que esquila a sus ovejas debe de dar una parte de la lana esquilada al Cohen. ¿Qué pasa si la persona no dio al Cohen una parte de la lana esquilada, sino antes la pintó? La esquiló y no le dio al Cohen de inmediato, sino la pintó. Nos dice la Mishnah ahí, está exento de darle al Cohen. ¿Por qué? Porque ya le hizo un shinui, ya le hizo un cambio en la lana, porque ya la pintó. Entonces otra vez vemos aquí que Shinui Kone, que cuando hay un cambio, lo adquiere la persona. Entonces vemos aquí del pasuk de la Torah y de estas 2 Mishnayot, que Shinui Kone. Este es el primer tema que nos habla Rabba. Sigue diciendo Rabba, Yeush, Ami Rabbanan de Nikne, Miu lo yadina ni de Oraitá y de Rabbanan. Y doraita mi de ave motzea veda la que van de mi eshmara mine mi kamedete liade kanile haina mi que van de mi eshmara kanile alma kani o dilma no también la aveda o de giata liade behetera atia liade aval hay que van de beisura atia liade mi drabanan hu de amurabanan nikne mi pineta ganata shavim era Yosef Amar yeush enokone va afilu mi drabanan. En esta segunda parte Rabá nos habla sobre un segundo tema. ¿Sobre qué tema? Yeush. Traducción literal de Yeush es cuando una persona se desespera sobre algo y por ende lo abandona. Y expliquemos un poco más esto. El caso de Yeush en la Torah que está escrito es en Avedá. Es cuando se perdió un objeto, se perdió.
por decir, Rubén tenía un objeto, se le perdió, después de un tiempo, que ve que ya no lo está encontrando, no lo está consiguiendo, se desespera y lo abandona, se lo saca de la cabeza. Después viene Shimón, encuentra el objeto, nos enseña la Torá que ya que Rubén ya hizo Yehush, ya se desesperó y ya lo abandonó, y después Shimón vino y lo agarró. La halajá nos dice la Torá que Shimón adquiere lo que encontró y ahorita le pertenece a Shimón. Es el caso clásico de Yehush en la Torá, que la Torá nos dice que Yehush que cuando hay Yehush de parte de Rubén, Shimón lo adquiere. Viene Rabá y nos dice, ¿qué pasaría en Gazlán? Yehush en Gazlán, o sea, cuando Rubén tiene un objeto y no se le perdió, como el caso de la Torá, no es avedá, sino vino Shimón y se lo robó a Reuben, ¿sí? Después de un tiempo que Rubén ve que no lo está pudiendo conseguir de vuelta, se desespera, lo abandona y se lo saca de la cabeza, ¿sí? Hubo Yehush de parte de Rubén. La pregunta es si ahorita Shimón adquiere el objeto o no. Nos dice Rabá que Yehush Koné también en Gazlán. Shimón adquiere, después de Yehush de Rubén, Shimón el ladrón adquiere el objeto y por ende eso implica que no va a ser necesario que regrese el objeto en sí, sino nada más el valor monetario del objeto robado, como vimos antes respecto a Shimón. Solo nos dice Rabá que no sabe si Yehush Koné en Gazlán midoraitá o solo midrabanan. Y Rabá explica por qué tiene esta duda. Él dice, mira, por un lado podemos compararlo con el caso de Avedá de la Torá, ¿sí? De la misma manera que en Avedá Yehush Koné midoraitá, pues también en Gazlán. O por otro lado podemos decir, no, todo lo que Koné midoraitá en Avedá es porque Shimón cuando lo agarró de manera permitida. Rubén lo había perdido, es Avedá, Rubén lo perdió, Shimón lo agarró de manera permitida, no lo agarró de manera prohibida, no lo robó. Pero en el caso que lo robó, como el caso de Gazlán, puede ser que ahí no aplicaría Yehush Koné midoraitá. Pero sí se mantendría midrabanan por takanat shavim. ¿Qué es takanat shavim? Es un decreto que Jajamim hicieron en diferentes situaciones por beneficio de los ladrones. O sea, muchas veces Jajamim hicieron una takaná, un dictamen, por beneficio de los ladrones para poder ayudarlos a volver en teshuvá, a retractarse y arrepentirse de lo que le robaron. Entonces, en este caso puede ser que por takanat shavim, Jajamim dijeron que Yehush Koné, cuando hubo Yehush, para que así los ladrones no tengan que regresar el objeto en sí, y así sea más fácil que hagan teshuvá. O sea, solo midrabanan sería la razón que Yehush Koné en Gazlán. Así nos dice Rabá. Entonces repito, la opinión de Rabá es que Yehush Koné también en Gazlán, solo tiene dudas si es midoraitá, porque lo comparamos con Avedá, o no lo comparamos con Avedá, y la razón que Koné es midrabanan por takanat shavim, para poder agilizar, para poder facilitar a los ladrones que se arrepientan. Así opina Rabá. Sin embargo, Rabbi Yosef discute y dice, no señor, Yehush en Gazlán, eno Koné. En Gazlán, a pesar que cuando Shimón robó de Rubén, a pesar que Rubén hizo Yehush, se desesperó y lo abandonó y se lo sacó de la cabeza, Shimón no lo adquiere. Y por ende, va a tener que, aunque hubo Yehush previo de Rubén, Shimón va a tener que regresar el objeto, así como está, a el dueño original, a Rubén. Entonces, básicamente, repito, tenemos un mahloket entre Rabá y Rabbi Yosef. Si en Gazlán, en Avedá, seguro Yehush Koné. Sí, está escrito en la Torah. Si en Gazlán, Yehush Koné o no. Según Rabá, Yehush Koné. Ahí tiene dudas si es midoraitá o midrabanan. Pero seguro que Yehush Koné según Rabá. Y según Rabbi Yosef, Yehush no Koné. No sirve ni midoraitá ni midrabanan en Gazlán. Viene la Gemara, viene Rabbi Yosef y pregunta en contra de Rabá de una Mishnah. Veamos. Eiti be Rabbi Yosef le Rabá. Gazal hametz ve'avar alav Pesach. Omer lo aresh el lefaneja. והי, כיוון דמטה עידן איסורה, ודאי מי האש. ויסל כדעתך ייאוש קנה, המאי אומר לו הרי שלך לפניך. דמי מעליה בי שלום אלה. אמר לי, כאמינא ענה, זה מתייאש וזה רוצה לקנות, היי זה מתייאש וזה אינו רוצה לקנות. Le pregunta a Yosef Rabá de una Mishnah que vamos a ver más adelante en página Tzadik Vav Amud Bet 96b. La Mishnah ahí nos habla sobre un hametz que pertenece a Reubén, sobre algo que es hametz. Todavía no ha entrado Pesach, así que todavía está permitido, todo está perfecto. Viene Shimón antes de Pesach y le roba a Reubén ese hametz. Después, mientras que está bajo la jurisdicción del ladrón de Shimón, pasa Pesach. De tal manera que es hametz, que estuvo en manos de un yehudí durante Pesach, no se puede tener provecho de él. La pregunta es, si después quiere Shimón regresar y arrepentirse, ¿cómo hace? Dice la Mishnah, puede acercarse donde el dueño original, el ladrón, este Shimón, puede acercarse donde Rubén y decirle, mira, yo te robé el hametz, aquí tienes el hametz de regreso.
¿Sí? A pesar que después de Pesaj no vale nada, no se puede tener provecho de eso. Yo te robé esto, aquí lo tienes de regreso. ¿Sí? Así está escrito en la Mishnah. Haresh el Jalefaneja. Shimón, el ladrón, le puede decir a Reubén, el dueño original, Haresh el Jalefaneja. Aquí tienes el Hametz, sí, que te robé, aquí te lo regreso. A pesar que ya pasó Pesaj y está prohibido tener provecho. Viene la Gemara y analiza y pregunta lo siguiente, un segundo. En el momento que comenzó la prohibición de Hametz, que es en la víspera de Pesaj, seguro el dueño original ya hizo Yehush, ya se desesperó y lo abandonó y se lo sacó de la cabeza, porque si no él va a transgredir una prohibición. Entonces Reubén seguro en ese momento ya hizo Yehush. Y según tú, Rabá, y en Rabbi Yosef le pregunta a Rabá, según tú Rabá, que cuando hay Yehush, entonces el ladrón coné, pues debería ser que en ese momento el ladrón Shimón ya adquiere el Hametz y por ende si se quiere retractar después, no debe regresarle lo que robó en sí, sino el valor de lo que robó en el momento que robó. ¿Sí? Entonces, ¿por qué tú me dices por qué la Mishnah me dice que le puede regresar Shimón a Reubén el Hametz en sí, que no vale nada? Debería regresar el valor que en ese momento seguro había hecho Reubén y Yehush, seguro Shimón adquirió, y si lo adquirió, debería regresar el valor de qué vale ese Hametz. Así pregunta la Gemara. Así pregunta Rabbi Yosef en contra de Rabá. Responde Rabá, es muy diferente. Todo lo que digo yo que Yehush coné en Gazlán es cuando el dueño original, el Nixal, el dueño original, Reubén, hace Yehush y el ladrón, el Gazlán, quiere adquirirlo. Ahí es cuando Yehush coné. Pero en este caso, el dueño original definitivamente, en el caso de Hametz, el dueño original seguro hace Yehush porque ya llegó el momento de la prohibición, pero el ladrón, el Gazlán, no quiere adquirirlo, porque si lo adquiere también transgrede una prohibición de Hametz. Entonces en este caso también Rabá está de acuerdo que Yehush no sirve para adquirir. ¿Por qué? Porque necesitas dos cosas, otra vez repito. Según Rabá necesitas que haga Yehush el dueño original y que el Gazlán quiera adquirirlo. Aquí el dueño original le hace Yehush, pero el Gazlán no quiere adquirirlo porque es Hametz. Por eso en este caso puede regresarle, por eso en el caso de la Mishnah más adelante, puede regresarle el ladrón al dueño original, el Hametz en sí, porque nunca tuvo intención de adquirirlo. La Gemara trae otra pregunta en contra de Rabá, pero esta pregunta no la hace Rabbi Yosef, sino la hace Abayé. Eiti de Abayé le Rabá, Korbanó. Velo agazul, ejidami. Y le malifne Yehush, la malikra. Pshita. El alab le ajar Yehush. Shmamine Yehush lo kani. Amarle Rabba, velitamech, hadetania mishkavo, velo agazul, ejidami. Y le made gazal amra beavda mishkav. Mi kaleman de amar, shinui maase lo kani. El amaitlach le memar, de gazal mishkav de jabre. Ajanami de gazal korban de jabre. Viene Abayé y le pregunta a Rabá de una baraita. La baraita nos habla sobre un korban olá. Y el versículo, y la baraita cita un versículo que nos dice Im olá korbanó. ¿Sí? Y la baraita deduce de este versículo que únicamente sirve un korban olá, el korban olá es kasher, cuando es su korban, korbanó. Y queda excluido un caso de un korban olá que está robado. O sea que si Shimón trae un korban olá que robó, no sirve. La Gemara entiende en este momento que el caso es que Shimón, lo que queda excluido, o sea, ¿qué queda excluido? El caso que Shimón robó un korban olá y ahí nos dice la baraita que queda excluido el caso de la Torá, que no es kasher. La Gemara entiende que el caso que queda excluido es cuando Shimón robó un animal julín, que todavía no era consagrado, y después de que lo robó vino Shimón y lo consagró como olá. Y ahí es cuando nos dice la Torá, cuando nos dice la baraita, nos enseña la baraita a través de la Torá que queda inválido, no es kasher ese korban olá. Siendo así, analiza la Gemara. Un segundo, ¿cuál es el caso? ¿Hubo Yehush del dueño original de ese animal o no? De Reubén, pongámosle que es el dueño original. Si no hubo Yehush, obvio que no sirve, que no va a estar kasher el korban olá que trae Shimón. ¿Cuál es el hidush? No necesitamos un versículo que nos excluya este caso. No necesitamos un versículo para excluir especialmente este caso, es obvio. Tenemos que decir que el caso aquí es cuando leajar Yehush, después de que el dueño original hizo Yehush y posteriormente Shimón, después de que hizo Yehush y agarró el animal este que es julín, no lo agarró, lo robó, hizo otra vez. Shimón robó el animal, Reubén, el dueño original, hizo Yehush y después vino Shimón y lo consagró. Y aún así me dice la Torá, korbanó, para excluirte que este caso no es kasher el korban olá. Dice un segundo.
Pero si tú, Rabba, me dices que Yehush Kani, que Yehush Kone también en Gazlán, pues aquí, el Gazlán Shimón, si ya hubo Yehush de Reubén, pues debería poder adquirirlo y por ende debería estar kasher cuando él viene y trae el Korban Olá. Vemos aquí en contra de Rabba. Responde la Gemara. Un segundo. Toda tu base, toda esta pregunta que acabamos de hacer es porque entendimos que el caso que estamos hablando aquí en esta baraita es cuando Shimón robó, presten atención, un animal julín y después lo consagró para Olá. Entonces ahí vemos y preguntamos, mira, vemos aquí de que no sirve a pesar que hubo Yehush. Pregunta en contra de Rabá. Dice la Gemara, no, pero ese no es el caso, entonces no hay pregunta. ¿Por qué no es el caso? Porque hay otra baraita que nos dice muy similar, pero no sobre Korban Olá, sino sobre Mishkav Zav. Mishkav Zav es un Zav, que es una persona que le sale una tum'a, un flujo, en diferentes situaciones se convierte en Zav, y lo que se siente, si él se sienta encima de algo, de un sofá, pongamos, el sofá se convierte en Abatumá. ¿Sí? Abatumá tiene un nivel muy alto de impureza. Y también ahí está escrito Mishkavó. O sea, de la misma manera que en Korban Olá está escrito Korbanó, también en Mishkav, de Tumá Zav está escrito Mishkavó. Ahí también la baraita nos dice, para decirte Mishkavó, su sofá, cuando es el sofá del Zav, ahí es cuando se convierte en Abatumá e impurifica. Pero no cuando es un sofá robado, no cuando es un sofá gazul. O sea, igualito, el mismo limud que hay en Korbanó, de Korban Olá, que decimos Korbanó, Korban Olá, y no gazul, igualmente Mishkavó, y no gazul. ¿Cuál es el caso aquí en el caso del sofá del Mishkav Zav? Si el caso es que robó lana e hizo un sofá, hizo un colchón, hizo un asiento, ¿sí? Y la Torah nos enseña Mishkavó, que solo el Mishkav de él, mientras que el Zav sea el dueño, es cuando purifica, y si no, no. Dice la Gemara, no entiendo. En este caso, ¿acaso alguien que opina? Aquí hubo Shinui Maaseh, hubo un cambio físico, ¿sí? Porque robó, si es que esa es la explicación, robó lana, y eso lo convirtió en un sofá, lo convirtió en una silla, lo convirtió en un colchón. Sí, entonces hubo un cambio físico. Entonces en ese caso seguro que el ladrón lo adquiere, y si lo adquiere seguro le pertenece a él, y si le pertenece a él seguro que impurifica. Entonces no puede ser que ese es el caso que queda excluido, que no impurifica. ¿Sí? No puede ser que ese es el caso. Tenemos que decir que el caso aquí, ¿cuál es entonces? Que robó, la persona que robó aquí, robó un sofá ya hecho de otra persona. Shimón robó un sofá ya hecho que pertenecía a Rubén. No es que robó lana e hizo el sofá, sino robó un sofá que ya estaba hecho, ¿sí? Y sobre este caso la Torah nos dice que ya que no es de él y lo robó, queda excluido y no impurifica, ¿sí? Dice la hermana, entonces si este es el caso en Mishkavó, en el tema de Tumat Zav, pues también es el caso paralelo en Korbanó, que el Korbanó es ¿cuál es el caso que la Torah nos excluye? Un Korban Gazul en el Korban Olá, cuando robó el Korban, es cuando pertenecía a Reubén, un animal, no que era Julín, un animal que ya Reubén lo había consagrado para Olá. Y vino Shimón y lo robó ya siendo Olá. No es que lo robó Julín y después lo consagró Shimón como Olá, no. Lo robó ya siendo Olá y nos enseña la Torah que no es kasher para Olá. Pero en un caso que lo robó como Julín y ya hubo Yehush y después lo consagró, puede ser que sí va a servir, como la opinión de Rabba. Entonces no hay pregunta en contra de Rabba. Ahorita Abayé viene y le pregunta a Rabbi Yosef. Eiti ve Abayé le Rabbi Yosef, orot shel balapait, mahashava metamatan, ve shel abdan en mahashava metamatan, shel ganav mahashava metamatan, shel gazlan en mahashava metamatan. Rabbi Shimon omer hilufa devarim, shel gazlan mahashava metamatan, shel ganav en mahashava metamatan, lefi shelo nitiyashu habalim. Ushma mine Yehush kana. Amarle, aja de measkinan, kegon shekitzean. Matkif la rabba bar Hanan, valo itzva shanukan. Veitzva en tzricha kitzua, detnan. Kol makom shen chesron melacha, machashava metamato. Yesh chesron melacha, en machashava metamato, chutz mina itzva. Expliquemos esta parte. Le pregunta a Abayé a Rabbi Yosef lo siguiente. Hay una Mishnah en Masejet Kelim que nos dice así. Antes de decir la Mishnah, una pequeña introducción. Para que algo reciba tumá, tiene que ser un utensilio. O no nada más un utensilio, cualquier cosa que ya se culminó su proceso de elaboración, ¿sí? Que ya está elaborado, algo ya elaborado.
¿Qué pasa, nos dice la Mishnah ahí, respecto a unas pieles de animal? Si pertenece, nos dice la Mishnah, a un balabait, o sea, a alguien particular, a un dueño de una casa, o sea, a alguien particular, si él pensó usarlas así como están, como es alguien particular, él puede tomar sus decisiones y seguro ese pensamiento es un pensamiento definitivo, machshava muhletet, y por lo tanto ya se llama algo elaborado. El hecho que pensó usarlo así ya es denominado como un utensilio, como un objeto, y por lo tanto ya recibe tuma. Pero eso es únicamente en alguien particular. Pero un curtidor, que normalmente él curte y vende todas estas cosas, si él decide sobre un pedazo de piel usarlo así, solo pensó, ¿sí? Pensó usarlo así, ahí no sirve ese pensamiento. ¿Por qué? Porque no es un pensamiento definitivo. ¿Por qué no es un pensamiento definitivo? Porque siempre se puede retractar. Depende de quién le viene a comprar, que lo va a usar para otra cosa, no lo va a usar así, no lo va a terminar usando así. Por lo tanto, en este caso, ya que no es un pensamiento definitivo, no queda impurificado si alguien lo toca. Aclaro otra vez. Para que algo quede impurificado tiene que ser algo ya elaborado, algo ya culminado. Por eso nos dice la Mishnah, repito, si es alguien particular que tiene un pedazo de piel y decidió usarlo así, ya se impurifica, porque es un pensamiento definitivo. Pero si es un curtidor y dice, ¿sabes que lo voy a usar así? No es un pensamiento definitivo porque pueden venir a comprárselo y retratarse del uso que le había decidido. Entonces, por lo tanto, no recibe tuma. Sigue diciendo la Mishnah. ¿Qué pasa una piel de un ganav? ¿Sí? Un ganav. Recuérdense que es un ganav y un gazlán. Un ganav es un ladrón que robó discretamente. Y un gazlán es un ladrón que robó abiertamente, un robo abierto, público. Nos dice la Mishnah ahí, una piel que pertenece a un ganav, o sea, un ladrón que hizo un robo discreto, oculto, a escondidas. Si él pensó que lo va a usar así la piel, ya recibe tuma. ¿Sí? Sin embargo, si es de un gazlán y pensó, o sea, de un ladrón que robó de manera expuesta, o sea, de manera pública, y pensó que lo va a usar así, ahí el pensamiento no es un pensamiento definitivo y por ende no recibe tuma. ¿Cuál es la razón de esto que acabamos de decir? Porque en el caso de un ganav, ya que el dueño original no sabe quién fue el que se lo robó, porque el ladrón lo hizo de manera oculta, seguro hizo Yehush. Si hizo Yehush, seguro el ladrón ya lo adquirió. Si lo adquirió, pues su pensamiento ya es alguien particular, su pensamiento recae. Diferente de Gazlán, que el dueño original sabe quién fue el que lo robó, entonces él todavía no hace Yehush porque sabe que se lo va a ir, él todavía piensa que lo puede salvar, que lo puede conseguir de regreso. Entonces no hace Yehush, por lo tanto, el pensamiento del Gazlán no sirve para que reciba tuma. Rabbi Shimon sobre este último punto dice al revés. De una piel de un gazlán que tiene una piel y pensó si recibir tuma. De un ganav no recibe tuma. ¿Por qué? Porque él dice al revés. El hecho que el gazlán lo hizo de manera expuesta y público, ¿sí? Entonces el dueño seguro dice, nunca me lo va a volver, entonces hace Yehush, y por eso el gazlán se vuelve como dueño, y por lo tanto su pensamiento es válido. Ganav, que lo hace de manera escondida, él todavía tiene pensamiento, el dueño original, que lo va a conseguir, por lo tanto no ha hecho Yehush, por lo tanto el Ganav no lo adquiere todavía. Dice la demanda, pero de todas maneras vemos aquí claramente que cuando hay Yehush, otra vez, hay mahloket, ¿cuándo es que hay Yehush? ¿Si en el Ganav o en el Gazlán? ¿El Gazlán o el Ganav? ¿Cuál de ellos? ¿Sí? Pero vemos que cuando hay Yehush, seguro la contraparte, cuando hay Yehush del dueño original, el ladrón sí lo adquiere. Vemos que Yehush sí cone, o sea, como Rabba y no como Rabbi Yosef. Que Rabbi Yosef nos dice que Yehush no cone en Gazlán. Aquí vemos que Yehush cone en Gazlán. Cuando hubo Yehush, responde Rabbi Yosef, no me preguntes de aquí, porque aquí estamos hablando en un caso en esta Mishnah que no nada más pensó, sino también kitzean, recortó la piel. Entonces, en este caso, no nada más hubo Yehush, en el caso que hay Yehush, cada uno con su opinión en Ganav o en Gazlán, sino también hubo Maaseh, Shinui Maaseh, hubo un cambio físico, lo recortó. Por lo tanto, en este caso, ya sea el Ganav o el Gazlán, cada uno con su respectiva opinión, opina de que sí queda adquirido. Pero Yehush solo, no. Entonces, no hay pregunta en contra de mí. ¿Por qué? Repito, porque Rabbi Yosef opina, aquí está hablando en un caso, que kitzean, que no nada más hubo Yehush, sino también hubo recorte, un cambio físico en el producto robado. Sin embargo, la Gemara tumba no recibe esta explicación. ¿Por qué? Pregunta Rabba Abrahanan, no me cuadra. ¿Por qué? Porque esta Mishnah que mencionamos hasta ahorita, que es la Mishnah Masejet Kelim, Perek Vav, Mishnah Het,
que mencionamos hasta ahorita, no está hablando en itzvah. ¿Qué es itzvah? Itzvah es como una bandeja de piel, o una mesa de piel, ¿sí? Una mesa, una bandeja de piel, que normalmente no necesita un recorte, ¿sí? ¿Cómo sabemos que esta Mishnah Het, Masejet Kelim, capítulo Chavav, Mishnah Het, está hablando en Itzvah? Porque la Mishnah anterior, la 7, la Zain, la Mishnah anterior a la que mencionamos antes, dice lo siguiente: cualquier caso que no se necesita hacer una melajá para culminarlo, ¿sí? El pensamiento solo causa que se impurifique esa cosa. Sin embargo, si se necesita melajá, pensamiento no es suficiente para que cause impurificación, sino necesita también la melajá. Menos nos dice la Mishnah anterior, esta Mishnah Zain, Hutz mina itzvah, menos el itzvah que a pesar que sí se recorta, pero ya que es nada más para embellecerlo un poquito, pero en verdad no es necesario, inclusive sin recorte, si hay un pensamiento, ya impurifica. Y después viene la Mishnah Het, que es la anterior mencionada, ¿sí? Mashma que la Mishnah Het no está hablando en itzvah. Entonces, si es así, vuelve la pregunta: ¿cómo tú me puedes responder que el caso aquí es cuando hubo Yehush y también recorte? Si en Itzvah no se necesita recorte y solo con pensamiento ya empieza el tema de impurificación. Por lo tanto, aquí estamos hablando solo cuando hay Yehush, sino cuando hay también recorte. No me puedes decir que el caso aquí también es cuando hay recorte, porque estamos hablando en Itzvah, como acabamos de comprobar, ¿sí? Estamos hablando en Itzvah, solo lo único que hay, pues recorte no hay Shinui más, entonces lo único que hay Yehush. Entonces vuelve la pregunta. No me puedes responder lo que me acabas de responder. Ela ama Rabá, Haimil Takashi Barrabá le Rabbi Yosef, Esrim vetarten shenim, veloi parka, Adiyati Rabbi Yosef beresha uparka. Shinui Hashem, que shinui maase dami. Shinui maase mai ta'ama, hata meikara etzim, hashta kelim. Shinui Hashem nami, meikara karule mashka, hashta abrezin. Viene Rabá y dice, te voy a explicar. En verdad esta pregunta la tenía Rabá en contra de Rabbi Yosef. Y Rabbi Yosef no tenía lo que responder por 22 años, hasta el momento que falleció Rabá, y el que tomó y heredó el puesto de Rabá, de dirigente de la generación, fue Rabbi Yosef. Y ahí en ese momento, cuando Rabbi Yosef tomó el puesto de Rosh Yeshiva, después de que murió Rabá, respondió lo siguiente: Shinui Hashem que Shinui Maaseh Dami. De acuerdo. En este caso no hay Shinui Maaseh porque estamos hablando de Itzvah. En Itzvah, esa bandeja de piel o esa mesa de piel no es necesario recorte. Entonces no puede decir que estamos hablando cuando hay recorte. Entonces no hay Shinui Maaseh. Pero sí hay Shinui Hashem. No hay un cambio físico que causaste, no hay un recorte, pero sí hay un cambio de nombre. ¿Sí? ¿Por qué? Y un segundo, y ya que hay un cambio de nombre, por eso es que se adquiere. Y explico. ¿Cómo sabemos que puede ser que nada más Shinui Maaseh? Y la Gemara explica, puede ser que nada más Shinui Maaseh, puede ser que se adquiere, pero Shinui Hashem, ¿cómo sabemos que también? Te voy a explicar por qué. ¿Cuál es la razón que Shinui Maaseh, cuál es la razón que cuando hay un cambio físico en algo, decimos que el Gazlán adquiere el objeto robado, si él hizo un cambio físico? No porque hizo un cambio físico lo adquiere, sino porque el hecho que hizo un cambio físico causa que se cambie el nombre. Por ejemplo, si robó madera y causó que la madera sean utensilios, o robó lana y ahorita causó el ladrón que la lana se convierte y la convirtió en ropa, él hizo Shinui Maaseh y eso causa que lo adquiera. ¿Por qué? Porque el hecho que hizo Shinui Maaseh, el hecho que hizo un cambio físico, causa que se cambie el nombre del objeto. Antes se llamaba madera y ahorita se llama utensilio. Antes se llamaba lana, ahorita se llama ropa. En verdad, lo que causa Shinui Maaseh que adquiera el Gazlán es el cambio del nombre del objeto. Y por lo tanto, aquí también, si la persona tenía un itzvah, tenía una piel, un pedazo de piel, ¿sí? ¿Y cómo se llama la piel? Piel. Pero una vez tú decidiste hacerlo a itzvah, que es esta bandeja de piel, esta mesa de piel, cuando decidiste, a pesar que fue únicamente con pensamiento, cambió el nombre, ya no se llama más piel, sino se llama ahora en adelante que Itzvah. Ya que hubo Shinui Hashem, por eso lo adquiere. Por eso dice Rabbi Yosef, ¿sabes por qué en este caso el Gazlán lo adquiere? No porque hubo solo Yehush, sino porque, aparte de Yehush, también hubo ¿qué? Shinui Hashem. Hubo cambio del nombre. No cambio físico, porque comprobamos de que en Itzvah no hay recortes, no se recorta, pero si hay Shinui Hashem, hay cambio de nombre, y eso es suficiente para que el Gazlán lo adquiera, también según la opinión de Rabbi Yosef. Pero solo Yehush puede ser que no lo va a adquirir, como dijo Rabbi Yosef. Sin embargo, la Gemara pregunta en contra de esto lo siguiente:
en contra de lo que acaba de responder Rabbi Yosef. Después de tantos años, después de 22 años, sí que estuvo, después que tenía sin responder, Rabbi Yosef respondió esto. Bien, la Gemara pregunta, no me cuadra. Vahare marish, deika shinui Hashem, de meikara keshura ve'ashtatel Utnan, al amarisha gazur shebenao bebira shenotel damav, mi peneta kanat hashavim, tama mi peneta kanat hashavim, halavachi, hadar bene. Amar Rabbi Yosef, marish shemo alav. צלעות הבית אלו המלטטין והאהובים אלו המרישות. רבי זרע אמר שינוי החוזר לבריאתו בשינוי השם לא בשינוי. La Gemara pregunta así. Tú me acabas de decir que Shinui Hashem es suficiente para que un ladrón, si hubo Shinui Hashem mientras que estaba bajo la mano del Gazlán, lo adquiere. Dice, no me cuadra, ¿por qué? ¿Qué pasa? Un marish, que es una korah gedolá, una viga, la viga principal de la casa, así que mantiene el techo. Que vino un ladrón, la robó y la colocó en su casa, la construyó su casa con esa viga. En ese caso, ¿hay Shinui Hashem o no hay Shinui Hashem? Hay Shinui Hashem, robó una viga y ahorita se convirtió esa viga en techo. O sea, el nombre, hubo un cambio de nombre, al principio era viga y después se convirtió en techo. Y aún así, dice la Mishnah de Masejet Gitin, página 55a, que Rabbi Yohanan ben Gudgedá dio el siguiente testimonio. Una viga de estas grandes robadas, que el ladrón la construyó en su propio palacio, en su propia casa, dijeron Jajamim que el nixal, que el ladrón, no es necesario que regrese la viga, sino nada más el valor de la viga. ¿Por qué mi peneta kanata shavim? Solo por un decreto que Jajamim hicieron por beneficio de los ladrones, como explicamos antes, para que se arrepientan fácil de lo que hicieron y regresen lo robado. Entonces dijeron, en este caso, si tú le vas a obligar a regresar la viga, nunca se va a arrepentir, nunca va a regresar nada. Entonces mejor, en este caso, por Takanata Shavim, por un dictamen, un decreto que hicieron a favor, por beneficio de los ladrones, dijeron que en este caso no es necesario que regrese la viga, sino el valor de la viga. Dice la Gemara, fíjate bien, en este caso, ¿qué nos dice la Mishnah? Que no es necesario que regrese la viga, sino el valor de la viga por Takanata Shavim, por un dictamen especial. Pero si no hubiese sido por Takanata Shavim, hubiésemos dicho que el ladrón tiene que regresar la viga como es, ¿sí? A pesar que hubo Shinui Hashem, a pesar que hubo cambio de nombre, que al principio se llamaba viga y ahorita que está construida se llama techo. Vemos que cuando hay Shinui Hashem no se adquiere lo robado al Gazlán. Porque aquí únicamente por Takanat Shavim decimos así. Pregunta en contra de lo que Rabbi Yosef nos dijo, cuando hay Shinui Hashem lo adquiere el Gazlán. Responde Rabbi Yosef, no me preguntes de viga, porque en viga en verdad no hay cambio de nombre. Puede ser que ahorita lo llamas techo, una vez está construida, pero también lo puedes llamar viga. Como dice en la profecía de Yehezkel, Tzalot Habayit, refiriéndose a los marcos de las puertas y de las ventanas, ¿sí? Después dice Aubim, refiriéndose a ¿qué? A los merishot, a las vigas. O sea que lo llamas vigas a pesar que ya está la viga construida, se le sigue llamando viga. Vemos que en verdad no hay un Shinui Hashem, y por eso es que la única razón está Takanat Shavim. Si entonces no hay pregunta de allá. Otra respuesta que dice la Gemara, Rabbi Zera, que todo lo que decimos que Shinui Hashem sirve es cuando hubo un cambio de nombre que no existe regresar a la situación anterior. Y aquí en la viga también si decimos que hay Shinui Hashem, que cuando la construye se convierte en techo y no más en viga, pero si lo destruye se vuelve a convertir otra vez viga. Se le vuelve a cambiar otra vez al nombre original, que es viga. En ese caso no es un Shinui Hashem que sirve para adquirir. A diferencia del caso de la piel, que una vez que ya lo llamaste, inclusive si no lo recordaste, si lo llamaste a Itzvah, siempre se va a quedar llamando Itzvah y nunca se va a llamar piel otra vez. Sí, en ese caso es que Shinui Hashem sí sirve. Entonces no hay pregunta en contra de Rabbi Yosef. Sin embargo, la Gemara pregunta en contra de esto nuevamente, en contra de la última respuesta que dijimos. ¿Qué dijimos en la última respuesta? Que Shinui Hashem según Rabbi Yosef, acabamos de decir, Shinui Hashem adquiere el Gazlán, ¿sí? Y en la última respuesta que dimos es únicamente en el caso que no regresa a lo anterior, ¿sí? Cuando hubo un cambio de nombre que no regresa a lo anterior. Pero dijimos que cuando hay Shinui Hashem cambio de nombre, efectivamente el Gazlán no adquiere. Sin embargo, pregunta la Gemara, Shinui Hashem Shinui Hashem she'eno חוזר לבריאתו מיד בשינוי והרצינור דמעיקרא כציצתא והשתצינורא ותניא צינור שחקקו לבסוף כבאו פוסל את המקווה כבאו לבסוף חקקו אינו פוסל את המקווה אמר שינוי השם מלתהי אפילו כבאו לבסוף חקקו נמי להיפסל שני שאיבא דמדרבנן היא יחי אפילו דרישא נמי
Hatam ika torat kli alav betalush. Haja en torat kli alav betalush. La Gemara pregunta lo siguiente, no me cuadra, ¿por qué? ¿Qué pasa si hay una persona tiene un pedazo de madera? ¿Sí? Una materia prima de madera. Bulaet, que hizo ahí como un huequito, ¿sí? Un hueco para que el agua pase por ahí. O sea, convirtió esta materia prima de madera básicamente en una tubería, en un tubo, ¿sí? En un canal. Nos dice nos dice la baraita. Fíjense bien, al principio otra vez repito, era un ketzitzta, un pedazo de madera, ¿sí? Materia prima de madera, y después se convirtió en un canal. Nos dice la baraita sobre esto, que si antes de estar conectado a la tierra, la persona vino y lo convirtió ese pedazo de madera en un canal, y después lo puso en la tierra, lo conectó a la tierra para que el agua pase por ahí al mikve, ¿sí? Eso invalida el mikve, ¿sí? Porque se llama kli. Explico un poquito más, una pequeña introducción. Un mikve, para que sea kasher, las aguas no pueden ser sheuvin, tiene que ser de lluvia y no puede pasar antes por un utensilio, por un recipiente, por un kli. Si pasan por un kli se vuelven sheuvin y a pesar que originalmente eran de lluvias, se quedan inválidas. Para que sean kasher tiene que llegar directo al mikve sin que pase por ningún utensilio, ningún recipiente, mejor dicho. Entonces ahí nos dice la Gemara, este pedazo de madera se convirtió en un recipiente. Sí, porque al principio era un pedazo de madera, no era recipiente, pero después hiciste un canal, se convirtió en un recipiente. Se nos dice la baraita, si al principio todavía no lo pegaste a la tierra, era un pedazo de madera, lo hiciste un canal y luego lo pegaste a la tierra, en ese caso se mantiene el nombre de kli, ¿sí? Es un recipiente e invalida el agua que pasa por ahí hacia el mikve. Sin embargo, si era un pedazo de madera que lo colocaste en la tierra primero y luego después de que lo colocaste en la tierra hiciste el canal, en este caso no se considera un kli, un recipiente, y por ende las aguas que se pasen por ahí quedan kesherim para un mikve. Dice la Gemara un segundo, pero si tú me dices que Shinui Hashem es algo importante hasta tal punto que Rabbi Yosef me acaba de decir que Shinui Hashem es algo importante que por eso el gazlán no adquiere, se debería decir aquí que también en el caso que primero era un pedazo de madera y lo colocaste en la tierra y después hiciste el canal, también deberíamos decir que ya que Shinui Hashem, ya que ahorita se cambió el nombre de este pedazo, porque antes era un pedazo de madera, un hatihatetz, y ahorita es un tzinora, ahorita es un tubo, cambió el nombre, debería ser importante, ya que es algo importante, debería ser sheuvin, las aguas que pasen por ahí, debería considerarse un utensilio, un recipiente, y por lo tanto las aguas que pasan por ahí deberían estar inválidas para mí, porque en este caso me dice la verdad que está kasher. Dice la Gemara, tienes razón, pero ya que aquí todo este tema de sheivá, de maim sheuvin en mikves de Rabbanán, ¿sí? Es una prohibición de Rabbanán, por lo tanto somos permisivos en este caso. Si es así, pregúntale a la Gemara, ¿por qué en el primer caso de la baraita, cuando primero agarró el pedazo de madera, hizo el canal y después lo conectó a la tierra, porque ahí también no somos permisivos y decimos que no invalida el mikve? Dice la Gemara, no, porque ahí, ya que le hiciste el canal antes de conectarlo a la tierra, ¿sí? Entonces ya se convirtió en recipiente antes de conectarlo a la tierra. Y cuando lo conectaste a la tierra no se anula el nombre de recipiente y por lo tanto invalida las aguas, porque pasó por un recipiente y la invalida. Pero en el segundo caso, que primero conectaste a la tierra ese pedazo de madera y no era un recipiente, y mientras que estaba conectado a la tierra y hiciste el canal, no recae el nombre de recipiente sobre él y por lo tanto las aguas que pasan ahí sí van a estar kesherim. Pero otra vez vuelvo y repito lo anterior, a pesar que hubo un Shinui Hashem, lo que está conectado a la tierra, hubo un Shinui Hashem, primero era un pedazo lo conectaste primero, pero era un pedazo de madera y ahorita se convirtió en un canal, y Shinui Hashem es milta y es importante para adquirir a un gazlán. Aún así, para aquí, a pesar que es importante, deberíamos decir que a pesar que está conectado, debería convertirse en un recipiente y hacer las aguas que pasen por ahí, maim sheuvim, y por ende inválidas para mí. Aún así decimos que ya que es un tema de sheivá, nada más una prohibición de Rabbanán, somos permisivos respecto aquí en este caso y no decimos Shinui Hashem miltaí en temas de sheuvim. Y aún así, la razón que en el primer caso, o sea, en el caso que no conectaste el pedazo de madera, sino primero hiciste el canal en ese pedazo de madera y después lo conectaste, la razón que en ese caso sí va a quedar inválido a pesar que es más de Rabbanán es porque ya que hiciste el canal antes, se mantiene el nombre de kli, el nombre de recipiente, y cuando lo conectas no pierde ese nombre, se mantiene siendo nombre de recipiente y por lo tanto las aguas que pasan sí quedarán inválidas para mikve. Entonces básicamente por ahorita no tenemos ninguna pregunta en contra de la opinión de Rab Yosef. Baruch Adonai Leolam, amén ve amén.